Empezamos este día nuevamente desde la Congregación Mesiánica de Ulami para todas las familias de la tierra, todas las naciones, hasta donde llegan estos videos, donde se ve estas enseñanzas, estas predicaciones, ministraciones del Espíritu de Santidad, para que todos sean edificados, el cuerpo del Mashiach en toda la tierra sean edificados, y de común consentimiento sirvamos y alabemos y adoremos su santo nombre. Amén. Amén. Y en la congregación el Señor los bendiga, y allá en las naciones prepárense, porque va a haber una poderosa palabra del Eterno, que si usted la cree, la pone por práctica, usted va a ser más que vencedor, y cualquier cosa que pidiera al Padre en el nombre de Yeshua le será hecho. Está escrito en la bendita palabra del Eterno. Voy a leer en la Reina Valera, porque todos traen, la mayoría traen Reina Valera. Entonces, viene casi lo mismo en la Biblia textual, ¿verdad? En la Biblia textual. Voy a leer en la Reina Valera para que todos puedan leerla bien y entender lo que el Señor nos quiere decir aquí. ¿Ok? Bueno, vámonos recio a la palabra del Señor. Puede ponerle esta enseñanza: el poder de la fe. El poder de la fe. ¿Ok? El poder de la fe. ¿Ya lo tiene? Ok, bueno. Esta enseñanza le va a servir de edificación bastante. Es una enseñanza, pero es una predicación también. Y es una ministración. Enseñanza es una cosa, predicación es otra cosa y ministración es otra cosa. ¿Ok? Los que ya escucharon esa enseñanza que les di acerca de la enseñanza, predicación y ministración, lo que les dije, bueno, ya pueden saber a qué me estoy refiriendo, aquellos que vinieron, aquellos que estuvieron presentes. Vamos ahora directamente a la palabra del Eterno, porque cuando usted empieza a conocer al Señor y hay fe real, fe verdadera, empieza usted a creer en el Señor, se empieza a desatar una fe en su vida. Se empieza a desatar una fe en usted, empieza a crecer la fe, empieza a creer en el Señor, en la palabra. ¿Ok? Pero esta yo la he titulado el poder de la fe, porque todo aquel que cree en el Señor va a tener un poder eminente, inminente y evidente manifestándose en su vida. El poder del Señor a través de la fe. Por eso se llama el poder de la fe. Cuando una persona tiene fe en la palabra del Eterno, cuando una persona le cree al Eterno, al creer se desata el poder milagroso del Señor, el poder que tiene el Señor, que no hay cosa difícil ni imposible para Él. Cuando usted cree verdaderamente en el Señor, entonces se van a desatar los milagros, las maravillas, la bendición, el favor de Yahweh a su vida. Yo creo que todos quieren eso, ¿verdad? Bien, pero primero tenemos que entender varias cosas. Primero tenemos que entender, hermanos, de dónde viene la fe, ¿verdad? También tenemos que aprender cómo viene la fe. También tenemos que saber ¿qué es la fe? Para que usted pueda entender bien la fe y desarrollar ese poder de fe, el poder de la fe, para que usted pueda ejercer esa fe, usted tiene que saber bien estos puntos que le estoy dando. Bien, empezamos entonces con esta enseñanza, predicación y ministración de la palabra del Eterno. Váyase usted directamente a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver primero de dónde procede la fe, de dónde viene la fe. Hebreos capítulo 12. Todos hemos oído hablar de la fe, y que tienen la fe, y que es esta fe, y que la fe de aquel, y que la fe de aquella, y que por la fe, pero tenemos que saber de dónde procede esa fe. ¿Cómo es que nosotros adquirimos esa fe? Ok, ¿quién es la fuente de esa fe? ¿Dónde nace esa fe? Dice así la palabra en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Yeshua, hermanos. Puestos los ojos en Yeshua,
autor y consumador de la fe. O sea, el origen de la fe está en Yeshua y el final de la fe está en Yeshua. Cuando una persona empieza, oye al Señor, ¿verdad? Del Señor, pone sus ojos en el Señor, Él empieza, Él es el autor de la fe en esa persona. Nadie más. El autor de la fe es Yeshua. Por eso Él dijo que separados de Él nada vamos a hacer. No podemos hacer nada. Dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. ¿Ok? O sea, el autor es el que hace que exista esa fe. ¿Me entiende? Y el consumador, consumar quiere decir terminar. El Señor no nos va a dejar si nosotros le amamos, si nosotros creemos en Él, si nosotros lo seguimos. Él va a llevarnos en ese camino de fe. ¿Me entiende? Él empieza en nosotros, pero Él nos va a llevar en un camino de fe. Hasta que llegue esa fe al final, quiere decir a la perfección, a madurar en esa persona la fe. Y el Señor nunca nos va a dejar. El Señor siempre va a estar trabajando en nuestras vidas en lo que respecta a la fe. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere que lleguemos a una madurez, a una perfección, donde tengamos una fe completa. Consumar quiere decir una fe completa, algo completo, algo que ya se completó. Él empieza y Él la completa. Él no deja nada a medias, el Señor, ¿me entiendes? Si tú quieres, Él no te va a dejar a medias en la fe, te va a llevar de más en más fe y a más fe. Si no tienes, tú dices, no tengo ninguna fe, tú le clamas a Él y Él te va a dar fe. Puedes tener pequeña fe, puedes tener mediana fe, puedes tener grande fe y puedes tener una fe que nunca ni en Israel he encontrado, dijo el Señor. ¿Ok? Entonces hay niveles de fe que te va a llevar, pero el Señor es el que te va guiando. Él es el autor y el consumador. Es decir, Él empieza contigo, pero no te deja ahí en la fe. Él camina junto contigo si tú quieres y te va llevando a mayor estatura de fe, a mayor nivel de fe, hasta que tu fe esté madura, perfeccionada, completa, quiere decir. De principio, autor, a fin, consumador. ¿Ok? Para que tú seas un santo, tú seas un justo, tú seas una persona, un sabio, un entendido, una persona madura en el reino, ¿me entiendes? En el Señor. Por eso es que Él dice, nos dice el Señor, puesto los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe. Entonces ya sabes de dónde nace la fe, ya sabes dónde está la fuente. ¿Dónde se creó la fe? En Yeshua. Él es el autor de la fe. Y Él la va a terminar en aquel que quiera perfeccionarse en la fe. Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque Él sabe que en ti y en mí, Él sabe que en los hijos de Elohim que lo buscan hay un potencial tremendo. Lo que pasa es que no han desarrollado esa fe que el Señor quiere. ¿Me estás entendiendo? Y cuando vienen circunstancias de tu vida que te parece muy difícil e imposible para ti, ya quieres tirar la toalla, no es otra cosa que el Señor está perfeccionando tu fe. ¿Estás entendiendo? En lugar de renegar, en lugar de ponerte a pelear con el Señor o de quejarte, tú debes de saber que el Señor nunca te va a dejar, está probando la fe. Y cuando empieza a probar la fe, tú mismo te das cuenta, si eres sabio, inteligente y entiendes lo que está haciendo el Señor, tú te empiezas a dar cuenta. El Señor lo hace y permite ciertas situaciones en la vida del ser humano, en la vida del hijo de Elohim, en la vida de un creyente. Él permite situaciones para que esa fe vaya madurando, perfeccionándose, ¿me entiendes? No es que te ha dejado solo. Bien, dice, entonces ya vimos dónde está la fuente y de dónde nace la fe, ¿verdad? Es del Señor, es el autor. Él hizo que existiera la fe. Autor quiere decir el que hace que exista algo. Y Él hizo que existiera la fe, ¿amén? Y Él la termina. O sea, como quien dice, el libro de la fe lo hizo Yeshua. La historia de la fe
la hizo Yeshua, ¿me entiendes? Él la empezó y Él la terminó. Dice la palabra que no nos va a dejar solos. Hasta el último va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En ese caminar Él va cuidándonos, guiándonos y aumentándonos la fe. Amén. Bien. Ya vimos de dónde procede esa fe y la fuente de esa fe. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es cómo viene esa fe. Vaya usted al libro de Romanos capítulo 10. El libro de Romanos y el capítulo 10. Dice así, del versículo, vamos a leer del 1 en adelante. Perdón, quiero decir, vamos a leer del 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Otra vez lo leemos el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. ¿Verdad? En la Biblia textual, en el original, dice, así que la fe es por la predicación, y la predicación por la palabra del Mesías. ¿Está oyendo? La fe, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír por la palabra del Eterno, por la palabra del Mesías. Ya vimos de dónde nace la fe, quién es el autor, dónde está la fuente de esa fe, en Yeshua. Pero ¿cómo hago para que llegue a mí esa fe? La manera que estableció el Señor para que la fe llegue a la tierra, para que la fe llegue a las personas, para que la fe crezca en alguien, es a través de la predicación. Es a través de la palabra del Mesías, cuando un siervo, cuando una sierva, cuando alguien que ya ha conocido al Señor empieza a predicarla, empieza a llevarla a otros que no conocen. Por eso dice Pablo en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Yeshua si tú no predicas? ¿Cómo van a invocar el sagrado y bendito nombre del Santo de Israel, Yeshua? ¿Cómo lo van a invocar si tú no les das a conocer ese nombre, si tú no les llevas las buenas del Evangelio, si tú no vas y oras por los enfermos, si tú no vas y oras por los endemoniados, si tú no vas y oras por los quebrantados de corazón? Tienen que conocer al Mesías. Pero ¿cómo lo van a invocar si no conocen al Mesías? Tiene que haber alguien. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer? ¿Me entienden? Hay mucha gente en el mundo que aún no conoce al Eterno, ¿verdad? Hay mucha gente que aún no conoce al Eterno. Y usted y yo somos los que vamos a llevar la predicación, la palabra del bendito sea del Mesías, la Besorá, las buenas noticias, el Evangelio como se le conoce, que quiere decir buenas nuevas. Cuando tú llevas esas noticias, cuando tú llevas esas buenas nuevas, el Evangelio a la gente, el Señor te está viendo los pies. Estoy hablando en un sentido espiritual, no es que esté viéndote los pies, está viendo tus obras, quiere decir tu caminar, tus hechos. Cuán hermoso, dice, cuando él ve a una hija, a un hijo del Eterno que lleva las buenas noticias a otro, a un quebrantado de corazón, a un herido del alma, a un enfermo, a un necesitado, ¿me entiende? Cuando el Señor te ve que llevas esas buenas noticias, Él dice, cuán hermosos son los pies de esta hija, de este hijo mío. ¿Estás oyendo?
Cuán hermosos son los pies de este hijo, de esta hija mía, que lleva las buenas noticias a ese afligido, a ese menesteroso, a ese angustiado. Cuán hermosos son esos pies. Y esos pies son dignos, ¿sabes de qué? De entrar en el reino de los cielos. A ese le va a decir el Señor: entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Y lo primero que te va a decir el Señor cuando entres al gozo del Señor, se te va a quedar mirando los pies y va a decir: qué hermosos pies tienes. Porque esos llevaron mi palabra a los necesitados, llevaron ayuda al que necesitaba, ¿me entiendes? Aleluya. Entonces la fe viene por el oír. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Pero si no van y les predican, ¿cómo invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Cómo creerán en aquel que no han escuchado? Amén. Sigamos. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Estás oyendo? ¿Cómo vas a predicar tú si no has sido enviado por el Señor? ¿Quién es el que envía? El Señor llama y el Señor es el que envía. Él ya te llamó a ti, tú ya recibiste al Señor, tú ya lo tienes en tu corazón, tú ya eres un hijo del Eterno, tú perteneces al reino de los cielos. Ahora tú sí estás capacitado. ¿Me estás entendiendo? Aquí dice el Señor: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Aleluya. Él no va a enviar a uno que no conoce la palabra, ¿me entiende? A uno que no anda con el ejemplo predicando. ¿Está oyendo? No solamente de lengua, sino de ejemplo, de testimonio. Un testimonio viviente que antes de que le vayas a hablar, ya está pensando la persona: este verdaderamente me va a decir cosas verdaderas porque es intachable, porque es una persona recta, íntegra, ¿me está entendiendo? Digno de confianza. Amén. Bueno, sigamos entonces estudiando la bendita palabra. Estamos en el 15, y luego dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué vas a llevar tú? ¿Malas nuevas o buenas nuevas? Buenas noticias. Amén. Mire, usted va a llevar buenas noticias. Amén. Tú no vas a ser como los voceadores de periódicos. Los voceadores de periódicos siempre se enfocan en las malas noticias, ¿sí? Alarmistas, porque eso es lo que llama la atención, ¿sí? Siempre llevan puras malas noticias. Que el tren agarró por la mitad de un carro y despedazó a los que iban ahí. Que hay tantos enfermos en tal lugar y plagas y esto y lo otro, ¿sí? Esa es una información. Estoy dando un ejemplo nada más. Pero tú vas a ser como un voceador de las buenas noticias del reino de los cielos, ¿me entiendes? Este periódico no se llama El Sol de Tampico, el que leemos, se llama El Sol de Justicia. Y es de Yeshua Hamashia. ¿Está oyendo? Esas son las Besorá, las buenas noticias del Evangelio. Al enfermo, tú vas a llegar con buenas noticias y le vas a decir que hay uno que pagó el precio en el madero para darle sanidad. Al pobre para levantarlo del lodo y sentarlo con los príncipes. ¿Sí? Al quebrantado de corazón, que vino alguien que murió y sufrió tormento mental, para que esa persona no esté en ese tormento mental ya, para que no esté en situaciones de depresión, de estrés, de desánimo, de desaliento. ¿Me entiende? Usted le va a decir: ya no tienes por qué estar así. Yeshua derramaba gotas de sangre en ese tormento mental, sabiendo que venía él al madero, y era tanta su aflicción, su tormento mental, que caían gotas de sangre de su frente. ¿Me entiende? Usted le va a decir: ¿y por qué? Se le va a preguntar él o ella: ¿por qué? Porque él estaba pagando el precio.
por ti. Si viste, le vas a decir que se le puso una corona de espinas encima, estaba siendo castigado por ti. ¿Está oyendo? Él estaba sufriendo tu tormento mental, por eso es que fue en la cabeza, ¿me entiendes? Él estaba sufriendo tu estrés, tu aflicción, tu depresión, tu desánimo, tu congoja, tu tristeza, tu angustia. Él la estaba sufriendo. Por eso es que salió sangre por cada gota que salió de su cabeza, por cada gota de sangre. Estaba pagando por cada tipo y caso de tormento mental. ¿Me está entendiendo? Para que tú seas libre. Pero tienes que creer, estamos hablando de la fe. Tienes que creer en este libro. Tienes que creer en la palabra que dejó el Eterno. No son letras impresas como las de un simple periódico o un simple libro normal. Esta es palabra viva cuando tú la crees. Estamos hablando de la fe. Cuando tú pones tus ojos en el autor y consumador de la fe, ¿sabes quién es el autor? Es este. Aquí está Yeshua, ¿me estás entendiendo? Palabras que salieron de él. Él es el autor y consumador de la fe. Y la fe está aquí. Tú le empiezas, él empieza la fe en ti cuando tú empiezas a leer la Biblia. Y a medida que vas caminando con él, lees, estudias, oras, vas aprendiendo, te estás perfeccionando a llegar a la estatura de él, del varón perfecto. Entonces, la fe es por el oído. Amén. Cuando tú oyes la palabra y la crees en tu corazón, entonces tú confiesas. Dice aquí la palabra, el versículo 9, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón se tiene fe. ¿Estás oyendo? Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que hacer algo, no nada más creer, confesarlo con tu boca. Confesarlo con tu boca. La persona que de veras quiere mostrar que tiene fe, yo veo la persona que tiene fe no solamente piensa las cosas, sino que las habla con una convicción, ¿me entiendes? Con una seguridad de que la palabra del Eterno no falla, de que está confiando plenamente y que las circunstancias exteriores no van a mover su fe. ¿Está oyendo? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todos los que tenemos fe en el Señor nunca vamos a ser avergonzados. ¿Está oyendo? Cuando tú tienes la fe en el autor y consumador que es Yeshua, tú no vas a ser avergonzado nunca. El diablo no te va a avergonzar. No importa lo que te digan, porque tú no vas a ser avergonzado. ¿Estás oyendo? Puede ser que estés pasando por situaciones difíciles o asuntos aquí en la tierra, pero si tú tienes fe vas a salir adelante aquí en la tierra. Pero después de que ya no estemos aquí en la tierra, ese es el punto final de esto. No seremos avergonzados. Los que van a ser avergonzados son los que van a ser lanzados al lago de fuego ardiendo, ¿me entiendes? Pero tú y yo no seremos avergonzados. El Señor no se va a avergonzar de nosotros si confiamos en Él. Él dice que se va a avergonzar de aquellos que no le creen, aquellos que han oído la palabra y no se quieren sujetar a Él. Dice que se va a avergonzar Él Él dice, porque yo me voy a avergonzar de Él delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Sí? Pero nosotros los que creemos no seremos avergonzados. La persona que cree nunca va a ser avergonzada. ¿Está oyendo? Al contrario, delante de los ángeles, el Señor confiesa que somos sus hijos, que está contento con nosotros. Delante del Padre, le dice, Padre, verdaderamente valió la pena que yo dé mi vida por este hijo, por esta hija. ¿Me
¿Entienden? Ponle el mejor vestido, ponle el mejor anillo, ponle los mejores zapatos, ponle la mejor corona. ¿Estás oyendo? No seremos avergonzados. Y todo es por causa de que confiamos en Él, por la fe en Él. Primero es la fe y después las obras. Primero es la fe y luego es las obras. Primero creer y después hacer. ¿Me entiendes? No hacer y después creer. No, primero creer. Y después de que creímos en el Mesías, las obras que hacemos las hacemos para gloria de su nombre. Amén. Ok, entonces primero es la fe. Seguimos estudiando la palabra del Eterno. Ya vimos que Él es el autor, es la fuente, ¿verdad? Y cómo llega a nosotros esa fe que está en la fuente llamada Yeshua. Ya vimos que tenemos puestos los ojos, pero ¿cómo? Tenemos que oír la palabra para que crezca la fe en nuestro corazón. Amén. La fe es por el oír, y el oír por la palabra del bendito, de Yeshua. ¿Ok? Entonces esa es la manera como viene la fe a la vida de una persona, como empieza. Al recibir a Yeshua, le abrimos nuestro corazón, ahí empieza. Cuando oíste que alguien te dijo que si quieres recibir al Hijo del Eterno, a Yeshua, en tu corazón, y tú creíste con fe, tú creíste y le abriste las puertas, ahí empieza. Él es el autor ahí, en ese momento, de la fe. Y ahí empieza el caminar de una vida de fe en el Mesías. ¿Estás oyendo? No de un estilo de vida, no de una moda, sino de un estilo de vida, hasta que nos vayamos con Él. No un rato sí y otro rato no, otro rato sí y otro rato no. Es una vida firme en Él, constante en Él. Esa es la verdadera fe. Bien, ahora vamos a ver qué es la fe. Ya vimos dónde nace la fe. Ya vimos cómo recibimos la fe, ahora vamos a ver qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a ver varios versículos ahí. No podemos ver todos los versículos de fe, pero vamos a ver algunos, ¿verdad? Nada más para que la fe empiece a desarrollarse más en su vida, en la mía. ¿Ya está? Hebreos 11:1. Cuando lo tenga, dígame. Dice así la palabra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, primero dice ahí. Certeza en el original, fe significa sustancia, significa la esencia, o sea, lo real, ¿me entiende? Lo que existe, lo verdadero, lo real, lo esencial de algo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está entendiendo? Bueno, la fe es la certeza, es la sustancia, quiere decir, es la esencia, es asegurarse en algo, es tener confianza plena en algo. Esa es la fe. Primero dice la certeza. O sea, no es una cosa ilusoria, no es una cosa subjetiva, es una cosa objetiva y que es una esencia y sustancia, es que algo real, ¿me entiendes? Cuando tú crees es algo real de que ya tienes lo que has creído, tienes una seguridad, tienes una certeza, quiere decir, tienes una confianza plena, estás asegurado con una seguridad grande de que tú ya tienes lo que estás creyendo. ¿Me estás entendiendo? Al creer tienes la sustancia, tienes la esencia, estás creyendo en algo real, no es algo nada más ilusorio ni subjetivo, es algo real. Es pues la fe, la certeza, estás seguro. Es pues la fe, la certeza. Y luego dice, de lo que se espera. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve.
La convicción quiere decir estar plenamente convencido, ¿verdad? Una convicción de lo que no se ve. Tú estás convencido de lo que no has visto. La palabra dice que Moisés se mantenía como viendo el invisible. Esa era la fe. Él se mantenía viendo el invisible. No lo veía, obviamente, por eso dice como viendo el invisible. A Elohim nadie lo puede ver, nada más lo puedes ver con los ojos de la fe. No los puedes ver de ninguna otra manera. A Elohim nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. Pero a Elohim, a la sustancia, a la esencia, ¿me entiende? A la megamente infinita, al Ein Sof, al insondiable, al inagotable, ¿me está entendiendo? Al infinito, a ese nadie lo puede ver. Solamente con los ojos de la fe. Solamente con los ojos de la fe lo puedes ver. De ninguna otra manera lo puedes ver. Por eso dice, es pues la fe, la certeza. La certeza de que tienes una certeza, quiere decir una seguridad, una confianza. Tienes la sustancia, quiere decir que estás creyendo en algo real, la esencia, lo que vale, lo que verdaderamente tiene forma, lo que verdaderamente existe, que es real, que es verdadero. Después la fe, la certeza. ¿La certeza de qué? ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. Eso le rompe la cabeza a los que no creen en el Señor. Porque ¿cómo vas a creer en algo que no has visto? Dicen, yo creo lo que he visto. Como Tomás, hasta no ver, no creer, dicen. Pero el Señor te dice, hasta no creer, vas a ver. ¿Estás entendiendo? Amén. Es lo que está diciendo aquí. Hasta que tú no creas, si tú no crees, no vas a ver. ¿Me estás entendiendo? Amén. Pero si tú crees, vas a ver. Por eso dice la certeza de lo que. De lo que. De lo que. ¿Qué es eso? De lo que. Eso significa de algo. ¿Qué es lo que no ves? ¿Qué es lo que? La certeza de la casa que no tengo. ¿Me está entendiendo? Tengo ya esa sustancia, ya la tengo por la fe, tengo la esencia, ya está, es real, es verdadera. Ya veo mi casa, ¿me entiende? ¿Estás entendiendo? Entonces se te desarrolla otro nivel de fe en tu espíritu y tú vas creciendo en el Mesías. La certeza de lo que, eso de lo que quiere decir, ponle un nombre en lugar de lo que. Lo que quiere decir everybody, cualquier cosa, ¿me entiendes? Lo que sea. Claro, conforme a la voluntad del Señor. Una casa, por ejemplo, dije, una casa. ¿Es la voluntad del Señor que tengas casa o no? Entonces estás pidiendo conforme a su voluntad. Y tú tienes que tener la certeza de lo que se espera. De lo que se espera. ¿Qué esperas? ¿Qué es ese lo que? ¿Qué esperas? Sanidad divina. La certeza de lo que estás esperando, de la sanidad divina, ¿me entiendes? De la salud. La certeza de la prosperidad económica. ¿Me estás entendiendo? Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Solamente aquellos que no tienen fe no lo ven. ¿Estás oyendo? Están ciegos. Mira, hermano, hermana, tú estás sentado aquí. Lo digo para gloria de Yahweh. Porque estos ojos
lo veían desde antes, ¿me entiendes? No estoy hablando de los físicos, los espirituales, lo que dice la palabra. Todo esto lo veían estos ojos espirituales, ¿me entiende? Y yo sabía que tenía la sustancia de lo que aún no había visto, pero la sustancia es la esencia, es lo verdadero, lo real, lo tengo tomado por la fe, ¿me entiende? Ese es el poder de la fe, que no agarras cosas subjetivas ni ilusorias, sino que agarras la esencia cuando crees, agarras la sustancia y la tienes y es tuya. Se hace realidad, ¿me entiendes? Agarra lo real. Por la fe verdadera en el Mesías se agarra lo real, se agarra la esencia, se agarra la sustancia, se agarra lo que tú crees. Aleluya. Bendito es el Eterno. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahorita voy a proseguir con este mensaje, no te lo pierdas, el poder de la fe.